Muy bien. Hablamos la semana pasada, el domingo anterior, y quería dar continuidad. Y fue de mucha bendición, y he escuchado testimonios allí de hermanos, de personas, dando testimonio de que el Señor había hablado de sus vidas. De eso se trata, de que el Señor nos hable. Y también lo compartimos porque Dios primero nos habla a nosotros, o sea, al que va a compartir la palabra. Entonces es una responsabilidad doble que uno tiene, porque escucha y eso te lleva a obedecer, porque si no sería darle información a ustedes y no sería un mensaje consistente si uno no viviera lo que predica. No es el hecho de decir haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No se trata de eso, ¿verdad? Sino de poder, con la ayuda del Señor, por supuesto, con la misericordia del Señor, con su gracia, podemos llevar una vida como el Señor quiere que nosotros vivamos, con problemas, con dificultades, pero aquí estamos. Gloria al Señor, porque ahí es donde se glorifica el nombre del Señor. Dios se glorifica no en la perfección, sino que Dios se glorifica en aquellos que buscan ser perfeccionados en Dios. Es un constante en nuestra vida cristiana de ser perfeccionados en Dios. Y hablamos de un regalo, que Dios tiene un regalo para ti. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Pusimos 2 ejemplos, ¿verdad? Un coche, después me corrigieron algunos hermanos, me dijeron no es un Fiat 600, es un Seat 600. En Argentina es un Fiat 600 y gran parte de Latinoamérica es Fiat 600, ¿sí? ¿Verdad? Entonces no pasa nada. La comparación, lo único que queríamos ver, la comparación de lo que el Señor nos da a nosotros para que transitemos nuestra vida cristiana. Y hacíamos una comparación del regalo que Dios tiene para nosotros y preguntábamos quién quiere ese regalo. Y el regalo que Dios, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, dijimos esto al principio, que Dios nos dio a los cristianos, es su Espíritu Santo. Y hablamos del arrepentimiento, después del arrepentimiento y el bautismo, hablamos acerca de lo que significa el arrepentimiento, que es volverse, es dar la vuelta, cambiar de rumbo. Y hablamos de que es importante para nuestra vida si queremos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos vivir una vida cristiana sin tener el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Y el resto son muchos textos y muchas cosas que dije la semana anterior, por eso le desafío de que pueda buscarlo. Está con las fechas ahí puestas en Spotify y también en YouTube para que pueda escuchar esta palabra. Y si no, si quieren mejor, yo se lo puedo pasar sin ningún problema. Usted me lo pide, al mensaje yo le paso el bosquejo. Muy bien, la pregunta que quiero hacer hoy es la siguiente. ¿Puede alguien oír sin oídos? ¿Puede alguien oír sin oídos? ¿Puede alguien respirar sin pulmones? ¿Verdad que no? ¿Usted conoce a alguien que puede oír sin oídos? Por eso decimos que así es la vida del cristiano. No puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo en su corazón. No podemos. No podemos ni podemos pretender vivir una vida de bendición, una vida de victoria en nosotros, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese es el regalo que el Señor nos dio. Leímos de Pedro, el apóstol Pedro, cuando le dijo, después de haber predicado a una multitud, la multitud dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense, primeramente para que sean perdonados sus pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Y eso es importante en nuestra vida, porque de ahí depende todo nuestro transitar con el Señor. Dos amigos estaban caminando, habían estado en visita por las cataratas del Niágara, está entre Canadá y Estados Unidos, y caminaban por ahí. No sé si tenemos la imagen de las cataratas, espero que me hayan buscado, creo que buscaron una buena imagen.
Esto es la catarata del Niágara, esta es la inmensidad. Lo vamos a estar pasando así, este es el torrente de agua. Y dice que dos amigos estaban caminando, conociendo y admirándose, impresionados del caudal y de la fuerza que traía ese río. Es un río que tiene 58 kilómetros de largo de extensión. Su caída máxima son de 52 metros que cae y después, por supuesto, continúa. Y aproximadamente 347 millones de litros de agua por minuto caen por esa catarata. Todo esto es información del amigo Google. Información. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto? Estaban tan impresionados estos dos amigos con la fuerza y el torrente del agua que uno dijo: he aquí el poder más grande del mundo y no está siendo usado. He aquí el poder más grande del mundo, uno de los poderes más grandes del mundo, y no está siendo usado. Y el amigo le corrige y le dice lo siguiente: el poder más grande que hay en el mundo no son las cataratas, sino que es el Espíritu Santo de Dios, y muchos no lo están usando. La comparación es impresionante. Y yo creo que eso está disponible para cada uno de nosotros. A veces nos cansamos, a veces pasamos por momentos difíciles, complicados, como todos. Gracias. Pero el Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, es necesario y es menester que reine en nuestros corazones. No podemos contar con un poder más grande, más poderoso, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hicimos referencia cuando en el libro de Hechos dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para ser testigos del Señor, para ser testimonio en el mundo, necesitamos de su Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gálatas, tal parece que hemos venido de atrás para adelante, ¿no? Pero el libro de Gálatas habla acerca mucho de esto. Y Gálatas capítulo 5, versos 16 y 18 al 18, dice la palabra del Señor lo siguiente: dice, andad pues en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una lucha constante. Digo pues, andad en el Espíritu, y en otra versión dice, no concedas el deseo a la carne. O sea, no le concedas el deseo que hay en tu carne. O sea, el deseo continuo de nuestra vida, el deseo que viene si nuestra vida no está gobernada o no está regida por el Espíritu Santo de Dios, es de continuo hacer el mal. Eso dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros cedemos, cuando concedemos, o sea, le damos el lugar, cuando le cedemos lo que quiere, no está ejerciendo el favor de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Somos tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el que desea. Y quiero ser claro en cuanto a esto. Esta mañana, no sé a qué hora te has levantado, no sé a qué hora te acostaste, no sé a qué hora se acostaron, no sé si dormiste o no dormiste anoche, quizás estabas desvelado o no sé qué, y hoy vienes
y están algunos, ¿no? Por eso a veces que pego algunos gritos para despertar a algunos, no porque me enoje. Pero el deseo que nosotros podemos tener es, por ejemplo, quedarnos en casa hoy. Apetecía, ¿verdad? Mire, un claro ejemplo, hoy usted no le cedió el deseo a su carne. No le cedió el deseo a su carne. Es que en realidad la carne no es mala, el cuerpo no es malo. El problema es cuando nosotros le otorgamos o le damos lo que no es bueno para nuestras vidas. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no les concedas los deseos que hay en tu carne. O sea, el cuerpo te pide una cosa, pero tú tienes la autoridad a través del Espíritu Santo de concedérselo o no concedérselo. ¿Tienes ganas de chismorrear? No le iba a decir esto, no sé por qué lo digo ahora, pero bueno. No lo haces, no le das el deseo, no cedes al deseo de hacerlo. Tienes ganas de odiar, de no perdonar. No lo haces, no le cedes, no le das el lugar para que ese sentimiento que es malo en tu vida y es malo en todas nuestras vidas, en cada uno de nosotros, no le cedemos ese deseo. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y fíjese, contra el espíritu. Y acá habla acerca de una rivalidad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen. O sea, hay una oponencia, hay un combate, una batalla. Todos los días hay una batalla interna en nosotros. Esto se opone, o sea, hay una lucha constante y esa la vamos a tener hasta que el día que el Señor nos venga a buscar, hasta aquel día que el Señor venga por la iglesia del Señor, será una constante en nosotros. Estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado, aquí está la gran diferencia, pero si soy guiado por el Espíritu, y está con mayúscula, dice, no estáis bajo la ley, no estás bajo la ley. Quiero explicar un poquitito de este tema, que no estamos bajo la ley. ¿Qué es la ley? Es lo que recibió Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Cuando él subió, él vio algo sobrenatural que estaba sucediendo en ese monte, en la cumbre de ese monte, en lo más alto. Y dice que Moisés estuvo en ese lugar y el pueblo esperó a Moisés allí y Moisés sabía que se iba a encontrar con Dios. En todo este proceso dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, escúcheme, 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Ahora usted puede decir, ¿estaba en un ayuno? No, no estaba en un ayuno. Estaba tan embelesado, estaba tan compenetrado con el Espíritu Santo de Dios. Estaba tan inmerso en la presencia de Dios, aleluya, gloria al Rey que vive, que hasta se olvidó de comer y de beber. Estaba en un ámbito, por eso cuando nosotros estamos en la casa del Señor, no podemos estar indiferentes a la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Y cuando Moisés estaba en la cumbre, Dios le habla en Éxodo capítulo 32. Creo que no se lo di a este texto, pero si no lo ponemos, por favor. Creo que es Éxodo 32 en el versículo número 1, en el 1, que no te lo he dado, José, por favor, en el 1. El 1, si me lo puedes poner, por favor. Esta mañana lo apunté a esto. Y fíjese, y habló Jehová a Moisés diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, no, el 32, está bien, perdón.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, para que este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Seguimos hasta cuando yo te diga. Y Aarón le dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Fíjese, no escatimaron lo que tenían para hacer algo indebido. Siempre hay dinero y hay recursos para lo malo, para lo bueno nunca hay. No. Y los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, o sea, una herramienta, les dio forma. O sea, se tomó el trabajo a Aarón de edificar algo que Dios no le había dicho que edificaran. Dice que le dio forma e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo para Dios? Una verdad oculta, o mejor dicho, una mentira oculta. Por consentir, por quedar bien con la gente, por quedar bien con el pueblo. Y el pueblo, por no tener paciencia, por no creer en el poder de Dios, lo que Dios le había dicho, que Dios le iba a hablar a Moisés, que ahí se iba a empezar a regirse los mandamientos que Dios le iba a dar para que el pueblo pudiese conducirse. Y dice que Aarón dice que cogió todo lo que le trajeron de oro y le dio forma. O sea, es trabajo, diga, es trabajo. Es trabajo. O sea, darle forma a algo es ponerse en la faena, ponerse a trabajar. No fue algo, sino que fue premeditado. Le llevó tiempo de hacer el becerro de oro. Y lo trajo y dijo: vamos a hacer, y hizo un altar. Y dice: mañana será fiesta a Dios. Qué equivocado que estaba. El verso siguiente dice, el verso 6, dice: y al día siguiente madrugaron. Madrugan para lo malo, pero no madrugamos para lo bueno. Madrugaron. Mañanas de oración, sábados. Al día siguiente madrugaron. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, pero no en la presencia de Dios, sino en presencia de un becerro que ellos habían construido, habían edificado. El verso 6: entonces Dios, o Jehová Dios, dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste, tu pueblo, le está diciendo a Moisés, tu pueblo, ya no era pueblo de Dios, ya Dios dice: ya no es mi pueblo, es tu pueblo. El pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha, ¿cómo? Corrompido. Y hoy el mundo está corrompido. ¿Sabe por qué? Porque no pensaron, ellos tuvieron la impaciencia. Uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? La paciencia, ¿verdad? No tuvieron paciencia, y esa impaciencia te lleva a hacer lo malo, te lleva a hacer lo degradable delante del Señor. Cuando no somos pacientes para con Dios, cuando no esperamos en el Señor. Y Dios le da la ley ahí a Moisés. La historia es larga, pero quiero hacerla corta. Dice que cuando Moisés comenzó a descender, ya Moisés sabía lo que habían hecho. Ya sabía, porque Dios se lo había revelado. Por eso Dios revela las cosas a sus siervos. Amén. A un hijo de Dios, Dios le revela las cosas. No hace falta que se las cuentes. Dios revela.
Y dice que cuando iba bajando, y esto iba con Josué, aquel que lo iba a suceder, aquel que lo iba a tomar la posta, digamos, de Moisés, que iba a ser el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero eso está mucho más adelante de lo que estamos leyendo. Dice que cuando Moisés se comenzó a bajar, escuchó, dice, ¿qué son esos ruidos, esas alabanzas y esa adoración? Y sabía lo que estaba pasando, porque Dios ya le había hablado. Josué dijo, ¿qué es eso que escuchamos? Y cuando llegó al lugar se encontró con que el pueblo se había rendido y habían hecho un becerro de oro para adorarle. Cuando Moisés vio todo el panorama, dice que él traía la ley, las leyes de Dios, escritas por Dios. Con el mismo dedo de Dios, Dios la había escrito. Que ahí podemos decir los 10 mandamientos que Dios le dio al hombre. Cuando vemos esto, dice que Moisés dice que le agarra un ataque de ira y rompe las tablas. Nunca rompas las tablas, nunca rompas la ley. Dice que se encendió en ira. ¿Por qué? Porque él sabía de lo que el pueblo de Dios se estaba perdiendo. Y ahí viene la ley de Dios. No me voy a detener mucho en este texto. Ahora bien, Éxodo capítulo 32, verso 27 al 29, ahora sí, lo que tenemos allí en las placas. Dice, Moisés le dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada y recorran el campamento de un extremo a otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés. ¿Quiénes obedecieron la orden de Moisés? Los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los de la tribu de Leví. Eran los que estaban encargados de la alabanza. Eran además también ofrecían como sacerdotes. Eran un pueblo. Y ese día, dice la Biblia, entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés. Y ese día murieron unas 3,000 personas. ¿Producto de qué? Producto de haber subestimado el poder de Dios en sus vidas. Hoy, por supuesto, nosotros no hablamos de muerte. En ese acto fue una muerte literal. Porque dice el texto que sigue, entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor. Porque los levitas obedecieron, entonces dice, ustedes se han consagrado para el servicio. Hoy, por supuesto, no podemos ver nosotros literalmente la muerte, ¿verdad? Hoy un mundo mucho más. Pero era la orden de Dios. Que terminara con todos aquellos que habían profanado o que habían negado el poder de Dios en sus vidas. Y un dato muy curioso, porque dice que ese día murieron unas 3,000 personas. O sea, la ley trae condenación en el mundo. Pero nosotros por eso dice la Biblia que nosotros no estamos como leímos al principio, en Gálatas, dice, pero si soy guiado por el Espíritu Santo, o si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gracias a Dios que esa ley, no digo que ha caducado, pero gracias a Dios que nosotros no nos regimos por la ley, sino que nos regimos por algo mucho más poderoso, como dice el libro de Gálatas, dice, por el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida, nosotros no estamos bajo esa ley, porque mayor es el Espíritu Santo de Dios que toda la ley que nosotros podamos conocer. Es la gracia sobrenatural de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Y mira, en aquel entonces la Biblia decía que el que pecare, dice, irremediablemente morirá. ¿Sí o no? Esa era la ley. El que pecaba morirá.
Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, aleluya, porque para el hombre y para la mujer era imposible cumplir la ley. Por eso Dios mandó el Espíritu Santo de Dios y es el que nos da el poder precisamente para cumplir, no la ley, porque la ley, mira, yo paso de la ley, yo paso de la ley. Porque tengo algo más poderoso, tengo el Espíritu Santo de Dios que habla a mi vida y me dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Podríamos decir que ese fue el primer Pentecostés en la Biblia. Ezequiel, esto tampoco se lo di a los hermanos, Ezequiel capítulo 18, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: la persona que peque es la que morirá. Escucha atento, la persona que peque, esto es individual, es personal, con cada uno de nosotros. Esto no tiene nada que ver con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, ni con la persona que está a tu lado. Dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Eso dice la palabra del Señor. Eso establecía la ley de Dios. Eso establecía la ley de Dios. El que peca muera irremisiblemente. Ahora vemos, por la gracia y por la misericordia de Dios, vemos que hay después que en el libro de Hechos, que esto algo compartimos el domingo pasado, Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y el verso 41 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escúchame bien, creyeron primeramente. Entiendo que si se bautizaron quiere decir que se arrepintieron. Hubo un arrepentimiento en sus vidas. Dice que los que se bautizaron, y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese, 3,000 personas murieron al pie del Sinaí, al pie del monte Sinaí. Eso es lo que trae la ley. La ley trae muerte. Pero el Espíritu de Dios trae vida, porque dice que 3,000. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad que la Biblia te mencione o traiga a nuestra memoria estos detalles que quizás algunos muchas veces los pasamos por alto. Hubo 3,000 que murieron producto de no creerle al Señor, producto de la ley que era irreversible. No había posibilidades para el hombre, pero sin embargo a través de la gracia del Espíritu Santo, cuando es derramado el Espíritu Santo de Dios en el Pentecostés, aquel día maravilloso cuando 120 se reunieron en un aposento, gloria a Dios, y clamaron a Dios como hoy en Berga, gloria al Señor, y como tantos lugares se reúnen para clamar a Dios, y viene el Espíritu Santo de Dios, y viene la gracia de Dios, y viene el poder de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, gloria al Señor, y la reacción que hay en nuestras vidas: Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y dice que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos para el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia de la gracia de Dios? ¿Se da cuenta de la importancia del poder del Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Se da cuenta que la letra es la que mata, pero el Espíritu es el que vivifica nuestras vidas? Es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo digo, puedo hacer a un lado la ley, porque la ley a mí no me condena, no me puede condenar. Yo estoy por encima de la ley. Yo estoy encima, yo ahora vivo por la gracia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Tú vives por la gracia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso no menosprecia al Espíritu Santo de Dios. El poder, no hay poder más grande que el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. En otras palabras, la ley fue dada para concienciar al hombre y a la mujer de pecado. Para eso es la ley. Para concientizar al hombre y a la... Usted imagínese un mundo sin una ley moral en los corazones de las personas o en la mente de la gente.
¿Qué sería de este mundo? ¿Quién no sabe, o mejor dicho, alguna vez escuchó acerca de los 10 mandamientos? Esa era la ley. ¿Cuál es la primera ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? El segundo es semejante, dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjese, aún las leyes humanas, aún las leyes, el Código Civil, las leyes humanas, se rigen por la ley de Dios. Porque usted sabe que, dice la Biblia, no matarás, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia dice, dice, no matarás. ¿Sí o no? A ver, ¿usted tiene Biblia? ¿Conoce la Biblia? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia? No matarás, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona mata? Que no conoce al Señor, ¿no es verdad? ¿Por qué fueron establecidas esas conductas? Es una ley moral, impresa en los corazones, en las mentes. Y la Biblia dice, no robarás, ¿sí? ¿Qué pasa el que roba? Lo lleva a la cárcel. Es muy así, Julia, a la cárcel. Que lo castiguen. 40 sotos y uno más, dice. Ahí. Ahora dice la Biblia, no codiciarás. ¿Sí? ¿Qué pasa si codicias? Ahora fíjese, aún en las leyes de la tierra, el adulterio está prohibido. ¿Sí o no? Fíjese, todo está basado, porque es una ley moral, y ese está en la mente y en el corazón de todas las personas, venga o no venga a la iglesia. Ahora estamos, por eso cuando hay gente que dice, hoy es que no quiero pecar, no, porque Dios dice, no, si tú tienes al Espíritu Santo vives libre, porque no hace falta que te acuerdes de la ley, porque tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, en tu vida, que te conduce, que te habla, que te dice lo que tienes que hacer. Claro, yo sé que a algunos parece que le estuve hablando de un marciano, pero es verdad, el Espíritu Santo de Dios es una persona que está contigo. Es lo que Jesús prometió. Él dijo, yo me voy, pero os dejo el Espíritu Santo de Dios que los va a guiar a toda verdad. Cuando encontraron a la mujer en adulterio, ¿qué hicieron los religiosos? ¿Qué hicieron? Lo sabemos todo. Cogieron piedra, ¿verdad? Y la iban a lapidar. Pero sin embargo, ¿qué ley reinó? La ley del amor, que es la primera manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Me he acordado del hermano Malco, que dice, ¡wow! Está profundo, pastor. Algunos ya saben de qué estoy hablando. Pero verdad, el Espíritu Santo es profundo. Aleluya, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados por Dios. Ya no nos pesa que tenemos que andar cuidándonos de esto, de lo otro y de lo otro. No lo hago porque tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y someto mi carne y la pongo en servidumbre. No le doy lo que le apetece. La carne me pide lo malo, pero en el nombre de Jesús se lo niego. En el nombre de Jesús se lo niego. Y ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Perfecto no soy. Perfecto no somos. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Estamos bajo la ley, pero la ley del amor, que es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. La ley trae convicción de pecado. Es buena la ley. No estoy diciendo que la ley no sea buena. La ley te sirve, claro que sí, pero para los primeros pasos, porque trae convicción de pecado, pero para después necesitas del Espíritu Santo. Por más joven que seas, por más jovencita que seas, necesitas de Dios, necesitas de su Espíritu Santo para decir no a muchas cosas. No es que el cuerpo sea malo. El cuerpo es neutral. Dígame, ¿usted no cuida su cuerpo? ¿Verdad? Yo veo algunos que están maquillándose y no sé por qué se hacen de adentro para afuera, se maquillan.
No sé por qué, pero si puede ser, yo me hago así, cuando me pongo un poco de crema. Pero ¿quién maltrata su cuerpo aquí? A ver, ¿quién se maltrata? ¿Quién maltrata su cuerpo? Usted se pega así, eso vamos a ver un montón de gente por allí que se van a emular el sacrificio de Jesús, haciendo cosas ridículas. Pero nadie se golpea su cuerpo, ¿verdad? ¿Usted lo cuida o no? Algunos hacen una dieta, algunos, no es mi caso, ni el caso de otros. Pero usted se cuida o no. ¿Usted antes de venir para acá no se miró en el espejo? ¿Y qué dijo de usted mismo? A ver, qué guapo que soy. No tanto como el pastor Jorge, pero soy guapo, habrá dicho. Y habrá hecho así, se habrá peinado, se puso, espero, ¿no? Que desodorante, perfume, cosa que cuando salude a un hermano, y si un soltero, una soltera, ese es el día del Señor para su vida. Tenía el día preparado ahí de Dios, ¿verdad? Nadie golpea su cuerpo, nadie lo maltrata a su cuerpo. Usted no se va a subir a un edificio y se va a tirar de cabeza. Una persona que está desquiciada no cuida su cuerpo. Una persona que se mete droga en su vida no cuida su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Una persona que se emborracha no cuida el templo de Dios. Es una persona que no se ama a sí misma. ¿Se da cuenta? Nadie trató jamás a su propio cuerpo, no, sino que lo cuida, lo sustenta. Yo hoy lo voy a sustentar, no sé usted, pero yo lo voy a sustentar al mediodía. Y me voy a comer unos canelones. Manifiesta. Con esto, me quedan 15 minutos todavía. Vale. Fíjese, dice la palabra del Señor, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y aquí quedamos los otros días. Y creo que vamos a quedar aquí también de vuelta. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir de las obras de la carne? ¿Por qué dice las obras? Fíjese, hay un dato muy interesante. Quizás usted se haya dado cuenta, porque usted es muy inteligente. Como todos somos inteligentes. Porque tenemos al Señor en nuestra vida, somos inteligentes. Amén. Pero dice que las obras de la carne. No dice los frutos de la carne. Las obras. ¿Por qué? Porque trabajamos en las obras. En una obra usted trabaja, ¿verdad? Por eso las obras de la carne se trabaja para hacer lo malo. Hay gente que trabaja para hacer malo. ¿Sabe qué es lo que es una maquinación? Una maquinación, a veces, una maquinación, hay personas que que se acuestan ya maquinando. ¿A quién le van a hacer mal al otro día? Eso es una maquinación. Por eso dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del diablo. El diablo está continuamente maquinando a quién hacer daño, a quién destruir. Dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Las maquinaciones del diablo. O sea, trabaja para destruirte a ti, para destruirme a mí. Pero lo triste y lo lamentable es que a veces nosotros trabajamos y nos esforzamos para destruirnos a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Por eso dice las obras de la carne, no dice los frutos de la carne, dice las obras de la carne. Más manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Más el fruto del Espíritu, lo que hemos estado viendo, Gálatas 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las características del Espíritu Santo de Dios, pero son frutos apetecibles. Son frutos que si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, eso no hace falta que nos esforcemos para nada. Porque eso saldrá naturalmente de nosotros. Será natural en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Manifiestas son las obras de la carne. Y dijimos, creo que fue lo último que dije la semana anterior, una herramienta para un entendimiento más profundo de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu es el estudio de las palabras originales del griego.
Gálatas capítulo 5, versículo número 19, dice así: adulterio. ¿Lo tenemos al texto completo? Adulterio, fíjese, y dijimos esto. Para poder entender esta palabra, le prometo que voy a llegar, si puedo llegar a 3, llego a 3, si llego a 2, pero a la 1 terminamos. La primera obra de la carne, las manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, adulterio, de lo que comúnmente nosotros conocemos, ¿verdad? Una relación ilícita fuera del matrimonio, ¿sí? Ese es el adulterio, ¿verdad? Esa palabra es mocheia. La mocheia es en el contexto bíblico también simboliza la traición a la confianza, particularmente en la relación entre los creyentes y Dios, cuando fallamos el pacto con el Señor. Por supuesto, lo otro también es pecado y es malo. Relaciones extramatrimoniales son malas y Dios las condena. El adulterio. Pero fíjese, a veces podemos fallarle a Dios cuando traicionamos la confianza que Dios tiene en nosotros. No sé si hay otra parte. Pon por favor la siguiente. Y esto, pero antes, espera, quiero matizar un poquito más esta palabra. Dijimos que más allá de las relaciones con los efectos físicos, la mocheia es en el contexto bíblico también simboliza la traición a la confianza, particularmente en la relación entre los creyentes y Dios. La Biblia suele identificar a Dios como el esposo fiel en una relación de pacto. Por eso, si no tienes una relación de pacto con el Señor, sería bueno que puedas decirle: Señor, yo quiero tener una relación contigo, una relación, pero de un pacto verdadero. Es como cuando tú te casas, cuando nosotros nos casamos con nuestras esposas, o las esposas se casan con sus maridos. Hacemos un pacto. Cuando se rompe un pacto, no tan solo estamos rompiendo un pacto con nuestras esposas, con nuestros esposos, sino que estamos también rompiendo un pacto con Dios, porque lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Ahora, mientras que la infidelidad representa una ruptura de este vínculo sagrado, la infidelidad representa una ruptura de este vínculo sagrado. Hasta aquí llegamos la semana anterior. Y el segundo que podemos nombrar, y dijimos que eran 17, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de 17 manifestaciones de la carne en nuestra vida, o mejor dicho, obras de la carne. Fornicación. ¿Qué significa fornicación? La palabra es poineira, significa engaño. Incluye todas las formas de inmoralidad sexual. Esas cosas se hacen manifiestas en nuestra vida, o mejor dicho, cuando nosotros le cedemos el deseo, cuando nosotros le damos el poder o consentimos lo que nuestro cuerpo quiere. Cuando nosotros cedemos el control a estos deseos, se transforma, significa engaño. Y fíjate, esta palabra poineira, que vamos a hablar, un día vamos a hablar extensamente y lo vamos a compartir aquí con los muchachos y las chicas de la iglesia, un día sábado. Estamos pensando de traer una doctora que es cristiana, puede hablar. Esta palabra poinera viene de la raíz de pornografía y significa engaño. ¿Por qué? Porque la pornografía, eso es engaño. Te muestra cosas que son irreales, te envenenan la mente, te dañan el corazón. Leía en estos días un artículo de Castilla de la Mancha, de un movimiento que hay ahí que estudian acerca de esto, y dice que los muchachos y las chicas, o mejor dicho los jovencitos, desde los 8 años muchos comienzan a ver y alimentarse de la pornografía. Hoy la tienen en sus móviles, tan cerquita, pero tan cerquita. Pero eso es una mentira. Eso te muestran el engaño. Eso es lo que hace el diablo. Te hace ver lo distorsionado de lo que Dios creó para poder disfrutarlo en un íntimo, en una relación íntima de matrimonio, de fidelidad a través de un pacto.
es la bajeza que hay hoy en día en el mundo. Y nuestros jóvenes, las jovencitas tienen acceso, lamentablemente, a esto. 6 de cada 10 confiesan haber visto pornografía a través de las redes sociales. Hoy como nunca está abierto. Por eso no envenenes tu mente, tu corazón, porque eso te va a dañar por el resto de tu vida. Te muestran una realidad que es mentira. No es que te muestran una realidad, te dicen algo que es una mentira. Significa engaño, eso significa poineira, significa engaño, te engañan. Incluye toda la forma de inmoralidad sexual. Inmundicia es otra obra de la carne. Inmundicia, acataraxia, no sé si lo digo bien, inmoralidad, la impureza de la vida lujuriosa. Esta palabra me llamó la atención, esta palabra lujuriosa. Significa lujosa y derrochadora. Una vida también incluye, por supuesto, todo acto inmoral, inmundicia, inmoralidad. Vamos a la otra. La otra es impureza, que más o menos tiene el mismo significado que inmundicia. Impureza, la palabra que Pablo usa, acataraxia, se puede usar se puede usar para pus de una herida sucia. Por eso dice el Señor que son las obras de la carne. Mira cómo la compara el Señor, como un pus en una herida sucia. Y también para un árbol que nunca ha sido podado. ¿Han visto ustedes árboles que nunca han sido podados? Les salen, ¿no?, como tumores, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? A ver, que alguien me diga. Que les salen deformaciones, ¿verdad? Porque nunca ha sido podado, nunca ha sido limpiado. Y eso nos habla la Biblia, que nosotros podamos liberarnos de toda impureza de nuestra vida, de toda suciedad. Perdón que sea tan claro y tan expreso así. La impureza en nosotros, fíjese, la compara con algo tan feo como un pus en nuestra vida. Y el pus, que lo que te hace, te descompone, te va carcomiendo el corazón, te va carcomiendo tu compromiso con Dios. Yo sé que esto no es popular y no van a arrancar muchos amén y muchos aplausos, tampoco los quiero. Pero hay que decirlo. La Biblia, la palabra del Señor nos habla de esto. Impurezas. La impureza es lo que hace al hombre no apto para comparecer ante Dios. Por eso hay gente que se rehúsa a estar en Dios, porque hay impureza en su corazón. Cuando ensuciamos, escúcheme, no se distraiga, cuando ensuciamos la vida con las cosas que nos separan de Dios, eso significa impureza. Eso significa esta palabra que a veces no la entendemos cuando la leemos pronto, rápidamente. Fíjese, y con esto termino, les prometo que sí, ahora termino con esto. Me quedan 3 minutos y lo voy a leer. San Juan capítulo 15, verso 1 y 2 en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor así. Quiero dar esperanza en cuanto a esto. Porque si nos arrepentimos, como dijimos al principio, dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Estas palabras no son de condenación, no creas que es para condenarte, por favor. Porque si yo te señalo a ti, hay 3 que me están señalando a mí, y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros los que estamos aquí. No es para condenación. La luz nunca vendrá a tu vida ni a mi vida vendrá para condenación. La luz viene para que podamos ser libres en el nombre del Señor. Amén. Amén. Tú puedes ser libre, podemos ser libres. Podemos ser libres de todo eso. Puedes decir que no al pecado en tu vida. Podemos decir que no al pecado en nuestras vidas. Dice la Biblia, la palabra del Señor, dice Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué dijimos? De un árbol que nunca ha sido podado, de ahí viene la inmundicia. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Aleluya, gloria al Señor. Mi Padre es el labrador, mi Padre es el jardinero, mi Padre es el que obra en vuestras vidas. Gloria al Señor. Y si una de mis ramas no da uvas, dice, mi Padre la cortará.
Claro que sí, hay tiempos que Dios establece para nuestras vidas. Dios te habla una y nunca se cansará de hablar. Pero dice que aquellos que no hacen, o aquellas ramas, y una de mis ramas, la Biblia dice pámpanos en otra versión, no da uvas, mi Padre la cortará. Pero limpia es la sangre de Jesucristo, aleluya, que limpia nuestras vidas de todos nuestros pecados, gloria a Dios. Pero limpia las ramas que dan fruto. ¿Para qué? Para que den más frutos, gloria al Señor. Yo ruego, Dios, que esta palabra sea para que pueda limpiar nuestras vidas, para que pueda manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Nunca la palabra viene para condenación, la palabra viene para sanidad. Y no es el hombre el que entra a tu vida, no es el pastor que entra en tu vida, no es el hermano que te señala el que entra en tu vida, es nuestro Padre que es el labrador, aleluya. Él entra con su tijera, gloria al Señor, y Él saca toda inmundicia de nuestras vidas, gloria al Señor, por la sangre de Jesucristo, el Rey de gloria, aleluya. Es el Señor, es el Señor, es el Señor en nuestra vida. Mi Padre es el labrador. Yo no puedo hacer nada. Lo único que podemos hacer de este lugar es compartirte la palabra. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que va a trabajar, y el que trabaja en tu vida y en mi vida. Si lo dejas, si lo dejamos, si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Aleluya. Por eso no dejes que el diablo te condene. No dejes que el diablo te condene, porque Jesús lo dijo a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Gloria a Dios. Y el Padre es amoroso. Y el Padre te ama. Y a veces, claro, cuando entra la tijera duele. Cuando entra la tijera duele. Pero Dios saca toda inmundicia de nuestra vida. Gloria al Señor. Hasta aquí nomás. Quedan 20 nada más. No, menos. 15 creo, 12. Pero quiero que oremos al Señor. Allá donde estás, sentadito ahí. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ora al Señor, aleluya. Ora al Señor, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Dile: Señor, perdóname, Dios. Señor, perdóname, Dios. Entra en mi vida, dile: Espíritu Santo de Dios. Si nunca antes lo pediste, dile: Señor, entra en mi vida, Señor. Espíritu Santo, y limpia, Señor, mi vida, Dios. Señor, si estoy llevando fruto y tú entras en mi vida, porque quieres que lleve más fruto todavía. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios que te examina, que nos examina en esta mañana, pero no para condenarte. No para condenarte. No para condenarte. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que está en mí. Aleluya. El que te da el poder. Poder más grande, más maravilloso en el mundo, que es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y queremos usarlo en el buen sentido de la palabra. Queremos utilizarlo, aleluya, para dar frutos, para que esta iglesia pueda dar fruto, para que mi familia pueda dar fruto, para que mi vida pueda dar fruto, para que podamos dar los mejores frutos, donde muchos vengan y puedan encontrar vidas limpias, en proceso, pero vidas limpias. Tú eres el que sana nuestros corazones. Tú eres el que libra nuestra vida de toda condenación. Tú eres el que nos da la oportunidad, Señor. Tú eres el que hablas cada día en nuestros corazones, Señor,
Ayúdanos a serte fiel, a ser obediente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios.